Y ahora que llegan las Navidades, pues hay que tener cuidado con las cenas de empresa, las malditas cenas de empresa, cuántas recaídas hay en esos días, la Nochebuena, la Nochevieja, todo el mes de diciembre es complicado, mes muy difícil para las adicciones. E incluso, ¿qué es lo que suele pasar en estas fechas, ya que están llegando? Claro, has estado en contención, has estado apretando puños, te has expuesto a los estímulos y llega un 10 de enero, un 15 de enero, que está todo bien, un martes por la mañana, te vas a tu casa, se te gira el volante, la puerta del camello y dices, joder, ¿cómo puede ser que esté aquí? Por eso es importante no exponerse a los estímulos. Es una enfermedad progresiva, que cada vez va a más. Incluso aunque tengas periodos de abstinencia, que por ejemplo puede ser que estés un año sin consumir, cuando vuelves donde lo dejaste y a peor. Es decir, si cuando yo paré me tomaba 20 cervezas, cuando vuelvo a ello, vuelvo 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3. El consumo está en el centro de su vida, ahí donde concentran toda su energía. Y como veis, ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta la obsesión por el consumo. Como bien he dicho antes, ¿dónde lo voy a hacer? Voy a crear una pelea con mi pareja y así tengo la excusa perfecta para irme a consumir. Una vez que sea ese consumo, se dispara la compulsividad, ya no puedo parar. Y una vez que consigo parar, ira, culpa y frustración. Mañana lo dejo, esta va a ser la última vez. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir, medio trabajar. Y este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un adicto o una adicta cuando está en activo en su fase final. Yo tengo que reconocer que me siento muy agradecido de estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Venía para acá en el coche muy emocionado, ¿no? Porque esta es mi última conferencia de este año. Para mí ha sido un año que podría definir que ha sido el mejor año de mi vida, porque jamás hubiera pensado, ¿no?, estar aquí, terminar el año como estoy terminando, ¿no?, dando este mensaje de recuperación, de esperanza para personas que están pasando este calvario, familias, ¿no? Y bueno, me siento muy agradecido. Y también me siento agradecido por la invitación de la Asociación ARJU. Me gustaría que le dierais un fuerte aplauso, sobre todo por la labor tan maravillosa que están haciendo con los adictos, las familias. Un aplauso muy fuerte para esta asociación tan maravillosa, su presidente, todos los compañeros que me han tratado increíble, de verdad. Por otro lado, muy agradecido porque ha venido gente a verme de lejos, algún paciente mío por aquí que los estoy viendo y, jolín, muy agradecido porque, bueno, también para mí es importante ver gente que yo trabajo online y lo veo en un cuadradito y poder verlos presencialmente, pues me emociona bastante porque yo he visto todo su recorrido, ¿no? Y muy agradecido también por eso. Sin nada, vamos a empezar con lo que es la conferencia mía. Yo la voy a dividir en tres partes. Una parte donde voy a hablar sobre todo de las características de las adicciones, el de lo biológico, de cómo es la persona adicta, la familia, procesos como los que se viven, como las fases de la adicción. Luego una segunda parte donde voy a hablar de mí, sobre mi historia, de cómo ha sido mi adicción y sobre todo también cómo ha sido mi parte de recuperación. Y luego, pues al final ya hablaremos de lo que es recuperación. Y ahí voy a compartiros 5 enseñanzas, las que más me han costado, y lo que son las fases de la recuperación, la recaída, el craving y algunas herramientas prácticas. Sin más, vamos a comenzar la conferencia. Yo siempre hago una pregunta y es: ¿quién está preparado, listo, para tener la mente y el corazón abierto? Bueno, ya veo que todos y todas estáis listos, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta empezar todas las conferencias con este dato que dice que ¿qué es la adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Como bien dice este dato, habla de enfermedad, no un defecto moral. Aparte de pérdida de bienestar físico, también lo hay psicológico, emocional, relacional, vamos, a todos los niveles. Pero yo traigo otra definición que para mí también define un poco mejor lo que es esta enfermedad, que es esta, que dice definición práctica, que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo a pesar de estar con ello, pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí misma y a personas queridas. Esta es la realidad sobre las adicciones. La persona pierde toda su voluntad en sus decisiones. Yo voy a daros 4 características
para mí muy importantes sobre las adicciones. Hay más, pero para mí estas 4 se podría decir que son las más importantes. La primera es una enfermedad familiar que afecta a todos los miembros que están vinculados a la persona que tiene la adicción, desarrollando así lo que se llama la coadicción, es decir, esa persona que está vinculada al adicto deja de vivir su vida para vivir la vida que tiene la persona enferma. 2. Es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene esta enfermedad es la persona que lo sufre. Por mucho que te diga el médico, tu pareja, tu amigo, tu padre, tu hermano, hasta que la persona no reconozca que tiene este problema, no puede haber una recuperación. Número 3, para mí es la más importante, es una enfermedad crónica que no tiene cura. Porque ¿qué sería curarse de esta enfermedad? Sería recuperar ese uso controlado. Pero ¿qué pasa? Que a medida que una persona va teniendo consumos y más consumos, llega un momento que hay una línea invisible que cuando ya la pasas, ya no hay marcha atrás. Y has desarrollado lo que se llama la enfermedad de la adicción. Eso sí, se puede tratar. Y cuarta y última, es una enfermedad progresiva, que cada vez va a más. Incluso aunque tengas periodos de abstinencia, que por ejemplo puede ser que estés un año sin consumir, cuando vuelves donde lo dejaste y a peor. Es decir, si cuando yo paré me tomaba 20 cervezas, cuando vuelvo a ello, vuelvo 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3. En resumen, esta enfermedad te quiere arrodillado, sin pareja, sin familia, sin hijos, sin ilusiones, sin proyectos y sin nada. Y si no le pones remedio, cárceles, hospitales y la muerte. Esta es la gran realidad de esta enfermedad. Vamos a seguir. ¿Un adicto nace o se hace? Pregunta que siempre me hacen en redes sociales. Y la verdad es que yo creo que las dos, tanto como nacen como también se tienen que hacer. La adicción tiene un enfoque biopsicosocial, puesto que hay un componente biológico, puesto que ya se sabe que hay cierta predisposición a desarrollar esta enfermedad. Luego también hay otro enfoque, otro carácter psicológico, puesto que hay una dificultad con la gestión de las emociones, gestión de las habilidades sociales, baja autoestima. Y luego hay otro carácter que es social, puesto que ya se sabe que, tenemos locales de apuestas deportivas, hay una fácil accesibilidad a todos estos sitios, camellos, alcohol por todos los lados, y eso hace que sea muy fácil llegar a la adicción. Con lo que la pregunta es si un adicto si nace o se hace, pues evidentemente si hay esa predisposición y encima hay esa accesibilidad al consumo y esa dificultad a la gestión de las emociones, pues puede ser que se acabe haciendo adicto. Eso no significa que aunque tenga esa predisposición, si no se embarca en consumir y no se expone, pues puede ser que no se dé. Igual que si una persona que no tenga esa predisposición a desarrollar la adicción, pero evidentemente se embarca en tener consumos, pues al final pues pasará también esa línea invisible. Seguimos. Tipos de adicciones. Pues bueno, esto lo hago así un poquito para que entendamos lo que son las adicciones desde un punto de vista sencillo, práctico. Tendríamos comportamentales, como por ejemplo adicción al juego, a las compras, a sexo, pornografía. Son las que son comportamentales sin sustancia. Y luego con sustancia tendremos sólida, líquida, legal, no legal y de personas estimulantes perturbadoras. Yo me quiero parar en las comportamentales, sobre todo en la adicción hoy en día a los chavales más jóvenes, yo que tengo 3 hijos, y veo a mis hijos que están con los móviles a todas horas. Es importante que estemos a los chavales más jóvenes los tengamos muy vigilados, porque hay que saber distinguir entre un uso problemático y lo que es una adicción. Y para mí hay un indicador muy importante, aparte de pasar mucho tiempo con el móvil, es que si un chaval empieza a dejar sus actividades que más le gustan, sus hobbies, ir con sus amigos por estar con el móvil, ahí es donde sobre todo empezamos a tener un problema. Y ahí sería bueno que pidamos ayuda profesional. Y luego también quería hablar de las apuestas deportivas, ¿vale? Los locales de apuestas deportivas. ¿Qué está pasando? Porque claro, yo estoy en redes sociales y a mí no paran de escribirme madres y muchos chicos, sobre todo, desesperados, porque muy jóvenes pues ya han arruinado a sus padres y están en una situación muy problemática. ¿Qué pasa con estos sitios? Estos sitios, cuando tú entras, es como si fuera un refugio. Están totalmente preparados para que cuando tú llegues allí te quedes totalmente atrapado. Es decir, los problemas se quedan fuera, tú ya sientes que allí te anestesias de todo oscuro, todo preparado, y ya ahí ni sientes ni padeces.
¿Qué va pasando? Que tú inicialmente empiezas a ir con tus amigos, pero acabas yendo solo. Cada vez tienes una necesidad mayor de apostar. ¿Y dónde está esa línea donde dices, ¿y cómo sé yo que realmente tengo un problema con las apuestas? O con este tipo, o las apuestas o con la ruleta. Es que, por ejemplo, si tú apostabas al fútbol y empiezas a apostar al voleibol, al balonmano o a cualquier otro tipo de juego simplemente por jugar, ahí ya se empieza a desarrollar la adicción. Y ya, cuando ya tienes el problema grave, ¿qué es lo que pasa? Pues empezamos a mentir, pequeños robos, pequeños hurtos, poco a poco vas robando más, vas mintiendo más, luego llegan los microcréditos, evidentemente, que esto al final es un dinero que tienes muy rápido, y al final, si no le pones remedio, cárceles, hospitales, y lo que suele pasar con el tema del juego es que hay un grado alto de suicidios, porque en un día tú puedes gastarte pues, todo el patrimonio de tu familia. Es importante que sepamos. Y uno empieza con una apuesta deportiva, uno empieza con 1 euro o con 20 céntimos, y ahí se empieza. Y se vincula por desgracia al deporte, al juego. Y esta es una gran realidad que hay. Seguimos. Patología dual. ¿Por qué he traído este concepto? Bueno, este concepto lo traigo porque la patología se podría decir que es donde confluyen un problema psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica con la enfermedad de la adicción. Cuando hablamos de enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, depresión, esquizofrenia, con un problema de adicción. ¿Y por qué realmente traigo este concepto? Porque en un chaval joven de 14 o 15, 16 años, por ejemplo, que tenga cierta predisposición a desarrollar una esquizofrenia, si se inicia en el consumo de drogas, puede ser que con pocos consumos se dispare también esa enfermedad psiquiátrica, cosa que a lo mejor no pasaría y no se daría nunca si no se diera ese consumo. Por eso la importancia de trabajar en la prevención en esas edades, que todavía no están maduros, porque puede darse ese tipo de problema, ese tipo de enfermedad, y luego, claro, a la hora de hacer un abordaje ya no solo tienes que trabajar con la adicción, sino también con la enfermedad psiquiátrica que hay. Importante este concepto. Venga, pues vamos a seguir. Bueno, pues esta sería la fase de la adicción, que la voy a traer de una manera un poco espiritual, que a mí me gusta, que se entienda desde otra dimensión diferente. Y esta sería la siguiente. ¿Enamoramiento o luna de miel? Bueno, en esta fase, evidentemente todos los que hemos pasado por adicción la sabemos, todos los que empezamos a iniciar el consumo, todo lo ve bonito, empiezas a consumir, no hay ningún problema, hay una falsa sensación de bienestar, no ves los riesgos, te envalentonas, bueno, tiene una intención positiva, que es anestesiar o romper ese miedo, esa vergüenza. Yo siempre pongo el ejemplo del maltratador. Cuando una persona se enamora de un maltratador, ¿qué es lo que pasa? Que al principio el maltratador te regala flores, te lleva de viaje, te acaricia, te cuida muy bien, incluso te dice todo lo que quieres escuchar, pero tú no estás viendo la realidad que hay de esa persona. Pues con la adicción pasa lo mismo, te estás enamorando de un monstruo. Y ese monstruo poco a poco va entrando en tu vida sin tú darte cuenta. ¿Y qué es lo que te dices para enamorarte de ese monstruo? Lo siguiente, los tópicos, yo controlo, típica, por una no pasa nada, una vez al año no hace daño, cuando quiera lo dejo. Esta frase me hace mucha gracia, ¿no? Yo, sobre todo que pasa por la adicción. Es decir, cuando pude, no quise, y ahora que quiero, no puedo. Eso es lo que yo me encontré cuando yo lo viví también. Todo el mundo lo hace, perdona, todo el mundo no lo hace. Lo haces tú. Y tú crees que todo el mundo lo hace, pero no es así, porque yo a día de hoy que estoy recuperado, yo no veo gente consumiendo. Claro, pero era lo que yo me decía para yo así justificarme con mi consumo, evidentemente. Y luego pues me lo merezco. He sacado un 10 en matemáticas, he acabado bien mi trabajo, mi jornada laboral, he tenido un día fantástico, voy a pegarme un festival. Y así pues estas son todas las justificaciones que tú te vas poniendo para así poder dejarte llevar con el consumo. Siguiente fase. Pues una vez que hemos pasado al enamoramiento, ya pasamos al silencio clínico. ¿Qué pasa? Que aquí ya no hay tanto placer. Es decir, ya el consumo bonito se ha ido y ahora ya consumes un poquito más por costumbre. Aquí ya pasamos de lo que es el uso experimental y el uso social a ver más abusos de consumo. Y aquí sobre todo donde ya empiezas a normalizar el consumo de una manera, pues bueno, donde ya, si yo no, el fin de semana, si yo no me meto, no salgo. Si yo no bebo, no salgo. Incluso ya empiezan a haber consumos entre semana, poco a poco más se introduce en esta vida. Y ahí donde ya se empieza a desarrollar la manipulación, la mentira, ya empiezan a ver, pues bueno, un estilo de doble vida que es lo que ya se va empezando a llevar. Si lo seguimos comparando con el maltratador, aquí el maltratador es cuando te empieza ya a darte alguna ofetada, algún empujón, pero tú te dices a ti mismo, es que no lo dejo porque es buena persona, ¿no? Y siempre tenemos una justificación para seguir ahí. Y ya luego, ya la fase final, cuando evidentemente ya el problema se ha agravado de una manera muy grave, porque puede ser
que hayas perdido tu trabajo, has tenido alguna sobredosis, tu pareja te deja, tu familia te echa a la calle, o simplemente que ya estás cansado de sufrir, pues llega un momento que bajas los brazos, te derrotas y por fin pides ayuda profesional. Pero no por pedir ayuda significa que te vayas a recuperar. Ahí es donde ya empieza tu proceso, como luego explicaré, que esto es muy importante. El primer paso es pedir ayuda, pero luego hay un proceso desde que tú pides ayuda hasta que te rindes, que luego compartiré también. También quería decir que hay dos tipos de adicciones, que son los adictos funcionales y los disfuncionales. Los funcionales son los que se podría decir que compatibilizan su vida de consumo pues, con la familia, con el trabajo, con los amigos, se puede decir que van consumiendo y lo pueden llevar. ¿Qué resistencia tienen los funcionales? Yo controlo, porque como su vida todavía se sostiene, al que al final llegará un momento que no se sostendrá. Y los disfuncionales, lo que suele pasar es que lo hacen cada X tiempo. Cada mes, mes y medio, 3 semanas, 2 semanas, pero cuando lo hacen, pues desaparecen del mapa, en modo atracón. ¿Qué justificación tienen los disfuncionales? Para una vez que lo hago al mes tampoco pasa nada, ¿no? Al final son dos tipos de adicciones que se suelen dar y con cada una pues tiene sus resistencias. Hay 4 palabras para mí muy importantes que definen lo que es la adicción. Una sería obsesión, la persona vive y para por el consumo, es decir, constantemente está pensando dónde lo voy a hacer, cuánto me voy a meter, a quién le voy a engañar. La segunda palabra sería compulsividad, cuando empiezas ya no puedes parar. Esta es muy importante porque es la característica fundamental de un adicto o una adicta. Caos e ingobernabilidad. La persona vive de una manera muy caótica, es decir, se levanta tarde, lleva un caos en todas sus áreas, con la pareja, con la familia, con todo. Y luego la cuarta y última es esclavitud. No obstante, adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar esa deuda se tenía que entregar como esclavo toda la vida. Así que hablar de adicción es hablar de esclavitud. Importante esto. ¿Cómo llega un adicto o una adicta cuando ya pide ayuda? Pues estos son los rasgos o las características que suele tener una persona que tiene una adicción cuando empieza la recuperación. La primera y la más importante, personas egocéntricas. Su mundo gira en torno a ellas. Pobrecito de mí, victimismo, bueno, todo me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí? Profesionales de la mentira, profesionales de la manipulación, baja autoestima, y está muy importante porque mucha gente, a raíz de hacer barbaridades por el consumo, acumulan mucho sentimiento de culpa inconsciente, gente que se ha prostituido, gente que ha perdido la dignidad como personas, pues lógicamente arrastran muchísima culpa, que eso también puede ser, hay que trabajarlo. Luego alexitimia, dificultad para sentir las emociones y gestionarlas. Anedonia, importante dificultad para sentir placer. Y esta última, que la pongo porque esta es muy importante. Crean un personaje. Y ese personaje hay que trabajar luego con él, porque no se puede dejar la adicción y seguir viviendo como un adicto. Hay que desmontar ese personaje que uno crea en base a la adicción. Esto es muy importante. ¿Cómo viviría o cómo es el día a día de una persona que tiene una adicción? Pues muy sencillo. Este se podría decir que es el lo biológico de una persona enferma de adicción en su día a día, independientemente que sea funcional o disfuncional. Como veis, el consumo está en el centro de su vida, ahí donde concentran toda su energía. Y como veis, ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta la obsesión por el consumo. Como bien he dicho antes, ¿dónde lo voy a hacer? Voy a crear una pelea con mi pareja y así tengo la excusa perfecta para irme a consumir. Una vez que se da ese consumo, se dispara la compulsividad, ya no puedo parar. Y una vez que consigo parar, ira, culpa y frustración. Mañana lo dejo, esta va a ser la última vez. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir, medio trabajar. Y este se podría decir que es el reloj biológico de muerte de un adicto o una adicta cuando está en activo en su fase final. Importante esto. ¿Y cómo sería el reloj biológico de un familiar? Pues igual. Lo único que en vez de estar en el centro de su vida el consumo, estaría el adicto o la adicta. Y ahí es donde concentran toda su energía. Y viven igual. Ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta la obsesión, en vez de por el consumo, por el control. A ver si le escondo la botella de alcohol. A ver si voy a hablar con los camellos para que no le vendan droga a mi hijo, a ver si le escondo el teléfono, a ver si le guardo el dinero. Pues hacen todo lo posible para que no se dé ese consumo. Cuando lógicamente no lo consiguen, y cuando ese consumo se da, se dispara una persecución compulsiva para que la persona deje de consumir.
Evidentemente no lo consiguen, ira, culpa y frustración. Y otra vez vuelven a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Por eso es una enfermedad familiar. Y este sería lo biológico de muerte de un familiar que tiene un adicto que está en activo. Para mí hay una palabra que englobaría, se podría decir, lo que es esta enfermedad, que es cárcel. La persona vive enjaulada, la familia vive enjaulada en esta enfermedad y pierden su libertad como personas, tanto familiares como adictos o adictas. Por eso el lema de mi ponencia es objetivo libertad. Esa libertad que yo también perdí hace ya muchísimos años. Y bueno, yo mi nombre, como bien ha dicho, soy Javier Ortiz, coach, terapeuta, intervencionista familiar en adicciones. Pero bueno, antes de todo eso soy un adicto en recuperación. Yo también he vivido este calvario, este sufrimiento, y voy a compartiros un trocito de mi historia para que sepáis un poco qué es lo que me ha traído hasta aquí. Bueno, lo más importante sobre todo, yo nací en un entorno familiar muy bueno, muy sano. Yo no tengo motivos reales, a mí no me han maltratado, ni he tenido abusos, ni he tenido una mala infancia. Yo no puedo decir eso, porque he tenido una familia y unos padres maravillosos. Lo único que, bueno, a los 16, 15, 16 años yo conozco a una chica, me enamoro perdidamente de ella y, bueno, me deja por otro chico. Yo no supe gestionar ese momento, esa situación, y empecé a jugar a las máquinas tragamonedas. Ahí fue mi primer clic donde yo empecé a iniciarme en el consumo. Yo todavía no bebí ni alcohol, es decir, empecé directamente con el juego. Pude pararlo porque tuve, pues nada, unos meses donde empecé, pero lo pude parar. Pero yo ahí ya detecté que algo fallaba en mí. Bueno, lo detectas o más o menos lo intuyes si lo ves. Cuando ya tengo unos 17, 18 años, que ya conozco otra chica, ahí ya es donde me inicio, ella también bebía, y me inicio al consumo de alcohol y en el consumo de drogas. Y ahí es donde empiezo a tener problemas, porque evidentemente yo tenía esa predisposición o esa condición para perder ese control. Y de los 20 a los 22 prácticamente me hice adicto. Mi eclosión fueron 2 años, donde en 2 años prácticamente perdí el control. ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Yo salía con mis amigos y yo empezaba a beber, yo empezaba a consumía todo lo que me pusieran. Lo que pasa es que ellos iban a casa y yo seguía. Y yo cada vez en mis recaídas, porque yo era un consumidor disfuncional, lo hacía cada X tiempo, cada vez estaba más tiempo. Mi padre se da cuenta de esto y lo que hace, hijo mío, tú tienes un problema. Yo evidentemente sí que lo pude reconocer, lo pude ver así, y lo que hice fue pedir ayuda. Mi padre me vio mal y lo que hicimos, pues me ingresaron en un centro. Yo lo que pasa es que yo ahí no tenía ningún tipo de conciencia de enfermedad, ni tenía todavía esa capacidad de poder hacer renuncias. Entonces yo estuve ingresado un mes en un centro donde no estaba dispuesto a renunciar al alcohol, no estaba dispuesto a renunciar a muchas cosas que te pedían para poder recuperarte. Duré muy poquito tiempo y a los 6 meses, pues bueno, ahí recaí y ahí entré en modo de supervivencia. Estuve de los 22 hasta los 27 pues teniendo consumos cada vez más destructivos, más difíciles. Fue un infierno para mis padres. Yo tenía también una pareja, que a veces la nombro poco, pero tengo que reconocer que esta chica me ayudó muchísimo, me aguantó. Y bueno, mi historia es que siempre era la misma. 2 meses, mes y medio, recaía, estaba 2 días fuera, apagaba el móvil, acababa en los antros, acababa en los peores sitios, mintiendo, manipulando, intentando siempre llevar... Porque cuando a mí la adicción me atrapaba, solo existía para y por el consumo. Todo el dinero que tuviera al alcance me lo destruía. Todo. Yo me convertía en un arma de destrucción masiva. Y ese era mi devenir durante esos años de mi vida. ¿Qué pasa? Que bueno, mi padre otra vez, siempre detrás mía, siempre luchando por mí, me vuelve a ingresar en más centros, pero yo lo que pasa, a mí una cosa que a mí me destruyó es que yo iba a los centros, allí lo hacía muy bien, pero luego cuando salía fuera, hacía lo que me daba la gana. Es decir, no hacía caso, no seguía una recuperación continua. Y luego, aparte, tenía los peores defectos de carácter que se pueden tener en la adicción, que era la soberbia, la terquedad, y estaba muy arraigado esa doble vida que yo tenía. Pero claro, como esos defectos no los trabajaba, pues al final acababa teniendo recaídas. ¿Qué pasa? Que ya con 27, 28 años, mis recaídas empiezan a ser demasiado demoledoras. Ya entro en sitios muy complicados, ya empiezo a hacer barbaridades. Yo tengo recuerdos y tengo momentos muy difíciles de mi vida de estar atrapado en una máquina, en antros y con gente muy complicada, y llegar mi padre al sitio donde estaba yo y decirme, hijo mío, ¿se podría estar muriendo tu madre? Y tú seguirías aquí. Y digo, papá, es que no puedo parar. No puedo parar, papá. Por mucho que me dijeran, esta enfermedad me tenía totalmente atrapado.
ya se podía estar muriendo mi madre, y podía estar pasando lo que pasara, no podía frenarlo. ¿Qué pasa? Cuando yo terminaba, después de 2-3 días, pues el sentimiento de culpa que yo tenía, pues me costaba mucho remontar. Cuando conseguía remontar, otra vez lo mismo. Y es que se podría decir que esta era la historia de mi vida en adicción. Además, a mí me la titularon Enemigo a las puertas, porque yo a la mínima que me pasaba cualquier cosa, me destruía la vida. Cuando yo sentía que recuperaba un poco mi vida, me la volvía a destruir. Y ese ha sido mi devenir hasta los 28, 29 años. Claro, a los 29 años llega la madre de mis hijos, que yo la conozco, viene a mi vida. En un principio no le cuento nada, porque me daba vergüenza. ¿Cómo le voy a decir yo a esta chica lo que me pasa? Si yo le digo a esta chica lo que me pasa, me va a dejar. Entonces que llega ella, hola Javi, tal, nos conocemos, empezamos a salir, y la misma noche que la conozco, tengo una recaída de las mías. Desaparecido del mapa 3 días, como poco. Claro, al final no me quedó más remedio que contarle lo que me pasaba. ¿Qué pasa? Que ella era jovencita, tenía 20 años. No te preocupes, Javi, que en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Y yo, ¿ah, sí? Venga, pues ya está. Fenomenal, de maravilla. Pues ahí vamos, ¿no? Me junté con ella y pues ahí empezamos a salir juntos. Evidentemente, a los 2-3 meses vuelvo a recaer. Y claro, también desesperada, porque ¿qué es lo que pasa en el otro lado? Ella creía que me podía salvar. Pues el nivel de frustración que tenía era igual que el mío. Por eso, cuando yo recaía ella también. Por eso es una enfermedad familiar, porque cuando te haces una raya también se la hace tu madre, también se la hace tu hija, también se la hace tu padre. Y esta es la gran realidad de la adicción. ¿Qué pasa? Que como ella vio que no podía conseguir que me recuperara, vamos a tener una hija. Claro, hombre, a lo mejor con el amor de mi hija puede ser que esto funcione. Pues se queda embarazada, además fue todo muy deprisa, 6, 7, 8 meses y así ya está embarazada. Y tengo que reconocer que con mi hija, cuando ella se queda embarazada de mi hija, ahí tengo un periodo más o menos bueno donde estoy, desde que ella se queda embarazada hasta que nace, tengo un año y pico, pero evidentemente yo no tenía ningún tipo de conciencia de enfermedad ni ningún trabajo hecho, vuelvo a recaer. Vuelvo a recaer, más recaídas, más destrucción, más muerte de todo, porque cada vez que yo recaía lo destrozaba todo, y al tiempo se vuelve a quedar embarazada de mellizos, puesto que yo tengo 3 hijos. Se queda embarazada de mellizos y bueno, mi vida a partir de ahí fue muy difícil, porque esos fueron ya mis últimos 2 años de adicción y yo lo pasé muy mal, ¿no? Lo peor que llevaba es que como padre sentía que yo estaba recayendo y no podía ejercer como padre, ¿no? Yo creo que para una persona que pasa por una adicción, ver que no puedes ejercer como padre, que no puedes trabajar, que lo acabas perdiendo todo, que hay algo en ti que te supera, es muy complicado, ¿no? Fueron 2 años donde solo me dediqué a dar biberones, a criar a mis hijos, reventaba, recaía 3 días y vuelvo a lo mismo, dar biberones, cuidar a mis hijos, reventaba, recaía. Y así me pegué 2 años, acabé totalmente destrozado. ¿Qué pasa? Que ya dentro de mi última fase, que yo siempre compartiré, yo tuve 40 días, que para mí son los 40 días más fatídicos, por lo que yo estoy agradecido de haber pasado, ¿no? Fueron 40 días demoledores, donde yo estuve consumiendo 3 días sí, 2 no, 4 días sí, 3 no, y vamos, prácticamente consumiendo barbaridades, gastándome todo lo que tenía, y acabé perdiendo, pues por lo menos 20 kilos, y acabé prácticamente de la calle, fumándome los cigarros del suelo, destrozado. ¿Qué puedo decir? Pues mira, la madre de mis hijos ya no estaba conmigo. ¿Yo cómo me sentía? Pues imaginaros, sin poder parar de consumir, sin familia, tirado en la calle, sintiéndote como un desecho humano. Yo recuerdo esto porque para mí, gracias a estas sensaciones y estos sentimientos, yo ahí pude un poco despertar y por eso siempre me gusta compartirlo. ¿Qué pasó? Que ya en el último día, mi padre, que siempre este hombre ha estado ahí pendiente de mí, me recogió de la calle prácticamente tirado, destrozado. Yo me subí al coche y me dice mi padre, bueno, Javier, ¿qué hacemos? Y le dije, papá, haz conmigo lo que quieras, llévame donde sea porque yo ya no puedo más. A partir de ahí, mi padre me volvió a llevar, justamente mi padre me lleva al primer centro donde yo estuve, que era otro centro diferente porque yo era incapaz, si yo no me ingresaban era incapaz de parar. Y mira, tengo una foto además de cómo llego yo, siempre pongo esta foto de cómo llego. Ahí habían pasado una semana o 10 días, me dijo mi mentor, bueno, lo que era mi terapeuta, dice, Javi, no te preocupes, te voy a hacer esta foto, que esta foto el día de mañana la querrás ver, ¿no? Porque necesitarás verla, ¿no? Y ahora cada vez que la veo, pues bueno, me siento orgulloso y agradecido de pasar. Así llegué al centro. Yo cuando llego al centro, esto lo tengo que compartir porque eso fue lo que más me ha marcado.
Cuando yo iba al centro, que es un jueves por la tarde, mi padre me deja en el centro, pero yo no quería parar de consumir. Yo estaba totalmente ido con la enfermedad. Lo detectan los profesionales de allí, lo pueden ver y llaman a mi padre y dicen: Ezequiel, estamos viendo que tu hijo se va a ir a consumir, va a hacer cualquier barbaridad. ¿Qué hizo mi padre? Mi padre cogió a mi hija, fue a casa de su madre, le cogió a mi hija y la llevó al centro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo estaba, me acuerdo, siempre olvidaré que era un viernes, yo estaba sentado en una silla pensando cómo me iba a ir, cuánto me iba a meter, la barbaridad que iba a hacer. Y mientras yo estaba con esa serie de pensamientos, a lo lejos vi a mi hija que llegaba andando con mi padre. Y bueno, ella vino y lo primero que hizo se puso aquí, en mi pierna, me miró a la cara y dijo: papá, yo no quiero que te mueras, por favor haz lo que sea por recuperarte lo que te pasa. Y yo puedo aseguraros que a mí en ese momento me cambió todo, ¿no? Estuve hablando con ella se va, me pegué prácticamente toda la noche sin dormir, hasta que cuando ya me levanto por la mañana, a las 6 de la mañana, me voy a donde está la enfermería, que estaban ahí los enfermeros y varios psicólogos, me parece que estaban, bueno, había varios profesionales, a las 7 o así creo que era. Bajo los brazos, así como me veis, decir: oye, decidme qué es lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer. Que no estaba, es decir, me rendí, bajé ya los brazos, dejé de luchar y ya estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Me rendí incondicionalmente a la recuperación. Es a partir de ahí donde realmente empiezo de verdad a ponerle conciencia. Ahí tuve el despertar, ¿no? Por eso yo siempre diré que a mí el amor de mi hija me ayudó o me salvó la vida, ¿no? Porque aunque yo luego lo hice por mí, ¿no? Pero tengo que reconocer que el hecho de sentir que mi hija estaba ahí, ¿no? Que había alguien más, porque yo por mí no estaba dispuesto a hacer nada. Morirme formaba parte de la situación en la que yo estaba. Cuando yo tenía recaídas, podía pasar. Yo cuando salía ya te da igual. En esa situación estás en un punto que te da lo mismo todo, ¿no? Pues que mi hija apareciera en ese momento me dio esa luz que yo necesitaba para poder agarrarme a la vida y hacer todo lo que hubiera que hacer por recuperarme. Pues a partir de ahí tengo ese despertar de la conciencia y bueno, pues ya me entrego a la recuperación. Estoy un mes en el centro, es decir, donde hice un gran proceso, ya me impliqué. Además, puedo decir que incluso cuando ya empieza mi proceso es que prácticamente no tengo ni ganas de consumir. Es como que me cambió la conciencia, como que ya dije: ya está, se acabó. Entonces ya empecé a hacer terapias, a hacer un montón de cosas por recuperarme. Cuando salgo del centro, pues ya me inicio en una asociación donde yo empiezo a ir todos los días. Yo me acuerdo que yo llego al grupo, yo veía a la gente, yo llego a los grupos y decía: aquí hay gente recuperándose, a la gente feliz, la gente llevando su vida. Yo que claro, yo siempre he visto gente que... Yo pensaba que nadie se recuperaba de esto, ¿no? Pero poder ver gente que se recuperaba, poder ver gente que lleva una vida totalmente normalizada, pues a mí eso me ayudó. Y a mí, cuando yo llegué, me dijeron: Javi, no te preocupes, que te vamos a querer hasta que te quieras tú. Porque yo no me quería nada. Entonces a mí el tema de grupos me ayudó muchísimo. Entonces, bueno, estuve 2 años haciendo grupos todos los días, escribiendo, leyendo, meditando, haciendo deporte. Yo me dediqué exclusivamente a recuperarme. Porque la recuperación tiene que ser el trabajo de tu vida. Como luego explicaré, hay que hacer muchísimas cosas. Esto no llega, quito la sustancia y ya lo tengo todo hecho. No, tan fácil no es. Hay que hacer un trabajo, un trabajazo, ¿no? Bueno, yo estuve 2 años y ya luego, pues bueno, llegó un mentor que yo tenía, que me apadrinó. Le dijo: Javi, tú comunicas bien, tú podrías dedicarte a esto de las adicciones y podrías llevar este mensaje. Entonces yo le hice caso y entonces empecé a estudiar interacción social, hice algún máster en adicciones también, coaching, PNL. Estuve 2 años y medio estudiando, pero yo no tenía claro si realmente me quería dedicar a esto, porque tenía muchos miedos. Yo todavía no tenía una identidad profesional clara y no tenía muy claro qué hacer con eso todavía. Entonces, a los 4 años de mi recuperación pasó algo muy importante, que fue justamente unos meses antes de la pandemia, donde ahí pasó algo que a mí me marcó y me cambió muchísimo, que fue mi madre, sufrió una bronquiolitis y falleció. Entonces, pues bueno, fue lo más duro que yo viví en mi recuperación, siempre lo comparto, porque bueno, voy a poner aquí, de mi padre y mi madre. Su amor incondicional, la que siempre estuvo apoyándome, la que, bueno, mi madre ha entrado a antros, ha ido a sitios a recogerme, ¿no? Mi madre la ha pasado muy mal, ¿no? Y ella siempre quería que: Javi, tú tienes que ayudar a la gente, tú tienes que dedicarte a esto, tú vales. Y bueno, yo no creía mucho en eso. Sin embargo, cuando mi madre fallece producto de esta bronquiolitis,
para mí algo cambió. No obstante, ella falleció en Baza porque justamente le pilló estando en el pueblo. Y cuando vamos mi padre y yo, mis otros dos hermanos, y estaba mi madre fallecida, lo que era la camilla, llegó mi padre por detrás y dijo: hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz de verte bien, ¿no? Y para mí fue lo más importante, ¿no? Yo por eso siempre, allá donde esté mi madre, siempre estaré agradecido de todo lo que ha hecho por mí. Por eso quiero que le demos un aplauso fuerte a todos esos padres que luchan por todos nosotros y que están al día, de verdad. Yo siempre me emociono, ¿no? Porque siempre comparto la historia de mi madre, ¿no? Y siempre que la veo, para mí fue, pues fíjate, la mujer que me ha dado toda esa capacidad de superación que yo pensaba que no tenía. Es mi madre y está mi hija pequeña, ¿vale? Las dos mujeres más importantes de mi vida, ¿no? Que siempre las pongo, ¿no? Y bueno, cuando fallece mi madre, ya todo, pues bueno, a partir de ahí iba un poco por rodado, porque si estaba rendido, cuando fallece mi madre me rendí más todavía si cabe, me entregué más a lo que la vida tuviera para mí, ¿no? Entonces, ya justamente llega la pandemia, yo había montado un centro ambulatorio en Alicante, pensando en hacer allí alguna cosa, justamente llega la pandemia y digo: jolín, ¿y ahora qué hago yo, no? Llegó la pandemia y dije: no pasa nada, pues me reinvento. Empecé a subir contenido a las redes sociales y bueno, ahí empiezo yo con mi trayectoria, a subir pues vídeos de desarrollo personal, de adicciones, poquito a poco voy haciendo cosas. Hasta el día de hoy, pues he ido evolucionando y he tenido una trayectoria donde pues bueno, me dedico 100% en cuerpo y alma al mundo de las adicciones y muy agradecido por ello. Pero esta es mi historia, pero yo hoy tengo bueno, algunos compañeros que voy a sacar aquí para que nos compartan también un trocito de cómo estaban y cómo se encuentran. Un aplauso para Jorge. Nada, aquí, Jorge, hombre. Toma, Jorge. Hola, yo soy Jorge, adicto en recuperación. Yo, bueno, pues, después de una vida en la cual lo había destrozado todo, pues, bueno, matrimonios, vida profesional, bueno, un desastre desde muy joven hasta la edad que tengo ahora, que tengo 42 años. Un día vi los vídeos de Javi y fue como ver una luz, porque yo ya estaba, vamos, yo estaba al borde del límite, yo no podía más, como lo ha explicado ahí. Y gracias a un vídeo suyo vi la luz. Es más, me bajaba de Caravaca hacia Lorca con el camión, me paré en una orilla y lo llamé. Y, y le dije lo que hacía y me decía: ¿pero te has ingresado? Y yo le decía: no, pero hago tal y tal. ¿Pero te has ingresado? Y dice: pues da igual, da igual lo que me cuentes. Si no te has ingresado, no has hecho nada. Y ya gracias a mi mujer, que están aquí, y mis padres, que gracias a ellos, que me han dado un apoyo incondicional. Mi mujer, que era padre de dos mellizas con 2 años. Pues como bien ha dicho Javi, yo llegué a un punto en mi vida que no era capaz de hacerme cargo de mis hijas. Gracias a ello ya podéis que saber que estuve ingresado en Reinservida, Cádiz. Y entre Javi y el centro para mí fue un cambio brutal, porque yo era algo para mí muy, muy grande. Yo tenía una vida de cara a la gente que nadie se lo creía, pero todo era una mentira, todo era un telón, todo era un engaño. Iba destrozando y consumiéndome mi vida sin que nadie lo viera. La cuestión está en que es posible, que yo llevo ahora, después de salir 9 meses, en recuperación, y gracias a Javi, que siempre le deberé a partir de aquel día. Para mí ha sido el inicio, él me ha dado el inicio de mi vida junto a mi familia, y que se puede, que la cuestión está que por muy hondo que sea el agujero, y que hay que tener una cosa clara, que sin ayuda no se puede. Esto solo no se puede, es imposible. Para hace falta pedir ayuda y que te ayuden, sin eso no se puede. Y muchísimas gracias a todos y a Javi. Muy buenazo. Gracias, Jorge, grande. Bueno, nos queda Pedro, un aplauso para Pedro, grande. Aquí te dejo, Pedro, para ti. Venga. Pues nada, yo también la verdad que estoy muy, muy agradecido, sobre todo a Javier, a mis padres, que, que la verdad es que todo no es fácil porque hay una cosa que solamente los adictos, los que lo sentimos y lo sufrimos, lo podemos describir, ¿no? Y yo lo puedo describir ahora mismo porque gracias a Dios también, como el compañero Jorge, llevo 9 meses en recuperación. Y, y bueno, pues la verdad es que se pasa por un infierno, ¿no? Uno no quiere hacerle daño a nadie,
pero esta enfermedad es así, te quiere arrodillado, como dice Javier, y por mucho que te diga que tal, uno no puede llegar hasta el punto de decir paro sin ayuda, ¿no? Y a veces están tus padres, toda tu familia encima tuya y nada, ¿no? Tiene que llegar ese momento en que te des cuenta de que es el momento y tal, y bueno, pues quiero decir que sí que se puede, pero hay que ponerle mucho ímpetu a uno mismo, que por mucho que tus padres y todo el mundo esté encima tuya, tiene que ser uno mismo el que quiera de verdad hacerlo, y que tampoco se puede luchar contra la enfermedad, hay que hacerse amiga de ella, ¿no? Porque es para toda la vida al final, y si se lucha es sufrir nada más. Y bueno, pues nada, quiero dar un ese de ánimo a todos los que sean adictos a la familia, y muchas gracias a todos. A ti, Pedro. Grande, tío. Aspecto muy guapo, todo. Muy bien, de verdad. Agradecido. Al final de esto se sale y, bueno, justamente ahora vamos a hablar de recuperación. Es decir, qué hay que hacer realmente para salir de esto, ¿no? Y yo he traído 5 enseñanzas, para mí creo que las más importantes para mí, que a mí más me han costado de aprender y que, bueno, sangre y sudor y lágrimas, ¿no? La primera es la rendición. Dicen que a lo que te resistes, persiste, y a lo que aceptas, transforma. La rendición es la máxima expresión de la aceptación. Claro, ¿cómo sería el proceso desde que tú pides ayuda, es decir, de que tú te entregas, te das cuenta que tienes un problema, hasta que te rindes? Pues generalmente lo que suele pasar es que cuando ya estás cansado de sufrir y te das cuenta que tienes un problema, el primer paso es: yo me voy a recuperar, pero solo y a mi manera. Entonces, pues bueno, pues empiezas a hacerle pulsos a la enfermedad, quieres ir a los bares sin beber, no, yo no voy a beber, o vas a los sitios, pues empiezas a hacerle ese pulso a la enfermedad donde, evidentemente, por fuerza de voluntad, algo te puede funcionar. Pero bueno, con el tiempo te acabas dando cuenta que no se puede, que vas teniendo recaídas, tienes esa lucha. Cuando ya te das cuenta que solo no se puede, siguiente paso, pues le sueles pedir ayuda o a la familia o a la pareja. Y como bien he contado antes, pues vas a la pareja: María, que mira lo que me ha pasado, que yo veo que solo no puedo, a ver si me puedes ayudar. Entonces, pues claro, María se involucra, lo que he dicho antes, en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar, y evidentemente eso no funciona. Esto es como postularse para ser socorrista, para salvar vidas, y resulta que cuando te vas a tirar al agua no sabes nadar. Entonces, te hundes tú y se hunde la persona adicta. No funciona. Y en el siguiente caso pasa con las familias, generalmente con las madres. El problema que suelen tener las madres especialmente es que les cuesta mucho asumir la realidad de su hijo. ¿Cómo puede ser que mi hijo sea adicto? Entonces, claro, producto del estigma y los prejuicios que hay, tienden a llevar en secreto lo que le pasa a sus hijos. Hay una frase que decía mi mentor que decía: a mayor secreto, mayor enfermedad. Entonces, les cuesta mucho dar ese paso. Llega un momento que, a base de seguir teniendo más consumos, cuando ya los familiares y la pareja ya se dan cuenta que no se puede, siguiente paso es: vamos a pedir ayuda profesional, o a una asociación, o a un terapeuta, a un psicólogo. Entonces, sí, yo voy a pedir ayuda, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Esto es como cuando llegas a la asociación, al grupo: ¿qué me van a contar estos que no sepa yo? Entonces, claro, yo no le he hecho caso a mi madre, no le he hecho caso a mi padre, no le he hecho caso a mi hermano. ¿Por qué le tengo que hacer yo caso a estos? Entonces, claro, haces caso una parte y la otra no. ¿Y qué pasa? Que ya a base de estar cansado de sufrir, harto de estar harto, llega un momento que por fin ya bajan los brazos, sacas la bandera blanca y por fin te entregas al proceso. Te rindes incondicionalmente a la recuperación. En la recuperación de las adicciones, el querer no es poder. El querer sí, pero con herramientas. Y esas herramientas se tienen que trabajar e interiorizar. Esto no va de fuerza de voluntad. Hay que cambiar la F por la B, por buena voluntad. Hay que hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y esto es lo que más cuesta las adicciones. Por eso es importante entregarse. Significa: haz conmigo lo que quieras. Hasta ahí. Y cuando uno se entrega y hace caso es cuando esto empieza a funcionar. Siguiente aprendizaje. Renuncias. Una vez que ya me he rendido, venga, pues ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer cosas que te van a picar un poco, ¿no? Primer paso, tienes que cambiar tu entorno. Si vas con 5 patos, tú serás un sexto pato. Si vas con 5 mediocres, tú acabarás siendo un sexto mediocre.
Si vas con 5 infieles, vas a acabar siendo un sexto infiel. ¿Qué pasa si vas con 5 personas que tengan consumidores, aunque sean sociales? Que tú también vas a acabar consumiendo, con el problema de que ellos se van a ir a casa y tú te vas a destrozar la vida. Y me dicen, Javi, ¿entonces yo tengo que dejar a mi gente y a todos mis amigos? Sí, ves con personas que están donde tú quieres estar. Conviértete, transfórmate en una persona brillante. Y cuando hayas hecho ese proceso, vas a los amigos de tu vida, le dices, che, estoy aquí, y les muestras dónde está el camino. Esa es la recuperación de verdad. Igual que los lugares. Uno no puede querer dejar de fumar e irse de fiesta al estanco. Por eso, ¿qué hace un alcohólico en un bar? ¿Qué hace una persona que tiene un problema de juego cerca de locales de apuestas deportivas? Uno tiene que cambiar, tiene que dejar de ir a esos sitios. Igual que las situaciones. Uno no puede querer dejar de consumir y ahora que llegan las Navidades, pues hay que tener cuidado con las cenas de empresa, las malditas cenas de empresa, cuántas recaídas hay en esos días, la Nochebuena, la Nochevieja, todo el mes de diciembre es complicado. Mes muy difícil para las adicciones. E incluso, ¿qué es lo que suele pasar en estas fechas, ya que están llegando? Claro, has estado en contención, has estado apretando puños, te has expuesto a los estímulos y llega un 10 de enero, un 15 de enero, que está todo bien, un martes por la mañana, te vas a tu casa, se te gira el volante a la puerta del camello y dices, joder, ¿cómo puede ser que estoy aquí? Por eso es importante no exponerse a los estímulos. La recuperación tiene que ser de alta exigencia. ¿Qué es alta exigencia? No exponerse a los estímulos. Importantísimo. Sobre todo en una primera etapa de recuperación. Luego ya llegará el momento que seguramente podrás hacer ciertas cosas. Seguimos. Bueno, estas son las renuncias, pero hay una renuncia más importante que hacer, que es la que comentaba antes, que es renunciar a tu personaje. Por eso hay que hacer un proceso de autoconocimiento. En la recuperación te tienes que vestir todos los días con el mono de la humildad. Yo tenía un mentor que me decía, Javi, cuando no seas humilde, la enfermedad te va a humillar, tenlo claro. Y el foco lo tienes que poner desde fuera hacia adentro. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones se repite la historia una y otra vez. Una y otra vez. Por eso hay que adquirir conciencia de enfermedad. ¿Cómo se consigue? Yendo a los grupos, trabajándote. Piensa que lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento. Al final la diferencia entre vivir días y consumir días estás en ese nivel de conciencia en el que tú estés y que te metas en ese punto de desarrollo personal. La capacidad de crecimiento que pueda tener una persona va a ser directamente proporcional a la cantidad de verdad que estás dispuesto a asumir sin escapar. Por eso, claro, cuando tú empiezas un proceso, tienes que aceptar y asumir que eres un celoso, un soberbio, un mentiroso, y no te puedes quedar en la superficie, te tienes que tirar al barro y ensuciarte. Igual que los valores, uno no puede transgredir más sus valores. Tú no puedes estar recuperándote y siendo infiel a tu pareja. Eso tampoco funciona, evidentemente. Seguimos. Una vez que te has rendido, ya has renunciado a tu entorno, personas que te puedan hacer daño, lugares, contexto, has empezado un proceso de autoconocimiento, has iluminado tu oscuridad, sabes quién eres, claro, te tienes que perdonar, evidentemente. Ya llegas, claro, hemos acumulado mucha culpa inconsciente, hemos hecho barbaridades, la autoestima por los suelos, y hoy he escuchado la frase, acabo de escuchar que no somos culpables de lo que pasó, pero sí responsables a partir de ahora de recuperarnos. Eso implica que a lo mejor tendremos que hacer alguna enmienda, si debemos algún dinero, pagarlo, si se puede, intentar pagar lo que se pueda, si debo alguna disculpa, todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo. Y perdonarse a sí mismo, fundamental. ¿Qué pasa? Cuando tú consigues perdonarte, has iluminado tu oscuridad, ¿qué es lo que consigues con esto? Puedes entender y aceptar la oscuridad del otro y poder perdonarle, porque al final el otro hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde está. Yo también he estado ahí. Y esto es importante porque cuando los adictos y adictas empezamos a recuperarnos, empiezan a emerger los resentimientos con la familia, con mi padre, con mi madre, porque yo he despertado y a lo mejor tengo que entender que las personas también son humanas y hay que también poder perdonarles a ellos. No obstante, yo no puedo vivir resentido, porque si vivo resentido es como estar tomándome chupito de cianuro yo esperando que se muera el otro. Y eso no funciona. Por eso es importante poder perdonar, porque al final perdonar es liberar a la otra persona la obligación moral de tener que enmendar el daño que me hizo. Importante en recuperación. Y seguimos. Y el último sería el propósito de vida. Claro, mucha gente me dice, Javi, yo ya me he rendido, he renunciado, me conozco, me he perdonado, me siento bien, en paz conmigo, pero siento un vacío tremendo, muy grande, como que algo me falta, ¿no? Hay
tres momentos, muy importantes en la recuperación de las adicciones. El primero, para mí, que es cuando tú reconoces el problema, porque cuando tú reconoces el problema hay una cosa que cambia, que se acabó el consumo bonito. Ya no va a haber ningún tipo de disfrute. El segundo es cuando te rindes, bajas los brazos, sacas la bandera blanca, te entregas al proceso y haces caso. Pero es que hay un tercero, que es cuando tienes un porqué y un para qué en esta vida. Viktor Frankl decía el nombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares fuera o algo por qué luchar fuera, sobrevivían. Y los que no morían. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tienes un porqué y un para qué, encontrarás el cómo. ¿Qué pasa en las adicciones? Que cuando tú empiezas a recuperarte de esta enfermedad, una parte de ti se muere. Entonces se queda un vacío ahí muy grande que tienes que ocuparlo con algo. Y la mejor manera de ocupar ese vacío desarrollando ese propósito de vida. No obstante, cuando tú empiezas a vivir en propósito, cuando tú persigues tus sueños, ya no hay tiempo ni lugar para el rencor. Ya no hay tiempo ni lugar para la envidia. Ya no hay tiempo ni lugar para los juicios. No hay peor enfermedad que llevar una vida que no quieras vivir. Para mí realmente el éxito en la vida pasa en estar enamorado en la vida que tienes y sobre todo para eso tener ese propósito de vida, importantísimo. Seguimos. Fases de la recuperación. Aquí he hablado los aprendizajes más importantes que van un poco alineados con lo que son las fases. Primera fase, desintoxicación. Cuando una persona se rinde, primer paso, yo generalmente suelo recomendar un ingreso a un centro, aunque sea corto, porque hay, hay personas que llegan con un nivel de desgaste muy grande, de deterioro, incluso con muchas ganas de consumir, un síndrome de abstinencia, y por lo menos una primera etapa de estabilizarse, esa desintoxicación yo creo que es necesaria hacerle el ingreso hospitalario, ponle de 0 a 1 mes, se podría decir. La segunda etapa sería la deshabituación, y aquí es donde ya empiezas a romper con los malos hábitos que uno arrastra del consumo, fundamental. Sobre todo aquí ya te inicias en la terapia, tanto grupal como individual, y empiezas a levantarte 1 hora, a acostarte 1 hora, ya tienes los horarios, con las comidas, la higiene, todo lo que son hábitos que se suelen perder. Y la tercera, que aquí es donde ya empiezas a hacer el trabajo de tu vida. La palabra es rehabilitación, pero a mí me gusta más llamarle la transformación. Tienes que transformarte como persona. Y aquí os he traído un iceberg para que lo entendáis. Pues bueno, esto es lo que es la adicción a todos los niveles. Como bien podéis ver, el consumo sería la punta del iceberg. Obsesión y compulsión, eso sería ese motor que dispara la enfermedad. ¿Y qué es lo que hay debajo? Pues fijaros todo lo que hay debajo para trabajar, ¿no? Por eso la que diga lo que es una adicción, pues imaginaros. Gestión emocional. Emociones como la ira, el miedo, la culpa, hay que aprender a gestionarlas. Por eso cuando empezamos la recuperación y te pregunto ¿cómo estás? Ya no me puedes decir bien o mal. Ya tienes que conocer cuáles son tus emociones. Siguiente, BTF, baja tolerancia a la frustración. Claro, los adictos no sabemos sufrir. Entonces, a partir de ahí tenemos que practicar una palabra que se dice mucho en el desarrollo personal, que es la aceptación. Aceptando todo lo que te va pasando en tu día a día, sin querer cambiarlo. Siguiente sería la gestión del estrés. Yo por eso en la primera etapa de recuperación planteo evitar los trabajos de riesgo, donde haya estímulos muy potentes, porque todavía estamos muy vulnerables al tema de los estresores. Bajamos un poquito más para abajo, baja autoestima, que lo he comentado antes, venimos totalmente destrozados, no nos queremos nada, no nos aceptamos nada, y este es un proceso que lleva su tiempo empezar a quererse. Creencias y pensamientos limitantes. Con la misma manera que me he destruido la vida, con esa misma manera de pensar, no me voy a recuperar. Entonces tengo que resetearme, tengo que desaprender para volver a aprender. Y este es uno de los trabajos más importantes, cambiar todas esas creencias y pensamientos limitantes en creencias y pensamientos que me potencien. Y ese es un trabajo que hay que ir haciendo poquito a poco, porque ahí está la clave realmente del crecimiento personal. Pérdida de valores e identidad. Esto hace referencia sobre todo a ese personaje, a esa máscara que tú vas teniendo en recuperación. Y cuando hablamos de identidad, sobre todo esa identidad profesional que muchos también pierden producto del consumo. Bajamos más para abajo, traumas y esas heridas de la infancia, que este es un trabajo que hay que hacer más con psicólogo. Y defectos de carácter. Cuando hablamos de defectos de carácter, hay 3 para mí que son fundamentales, que no pueden estar, son banderas rojas. La mentira, la soberbia y la terquedad. Esos 3 defectos de carácter nos matan. Medicación de estos 3 defectos: humildad, receptividad y honestidad. No se puede fallar a esos 3 defectos, son los que más nos destruyen. Y
como bien veis, abajo ese vacío, esa insatisfacción, evidentemente que es lo que he comentado antes, por eso hay que entender que la adicción es una enfermedad de carácter espiritual. Uno ya tiene que iniciarse un poco en el mundo de la meditación, desarrollar, tomar conciencia, la respiración, todo eso es importante trabajarlo. Seguimos. Una vez que has hecho ese proceso, has empezado a trabajarte y este lleva tiempo, es decir, te has conocido, te has transformado, reinserción. Entonces, con esa nueva persona que tú te has convertido, esa nueva persona que tú eres, ¿a dónde voy en mi vida? Y ahí me gusta más llamar, en vez de reinserción, me gusta llamarle misión. ¿Ahora qué hago yo con la nueva persona y hacia dónde voy? Estas serían las 4 fases de la recuperación, que cada una son etapas, y esas etapas hay que vivirlas, hay que intentar no tener prisa. Desintoxicación, deshabilitación, rehabilitación y reinserción. Venga, pues seguimos. Síndrome de abstinencia. Pongo esto porque justamente hice una conferencia para los chavales. El síndrome de abstinencia es cuando tú retiras tu sustancia o retiras la conducta, pues esas sensaciones que tú vives, el mono, esa ganas de consumir, ese malestar que produce, ¿no? Nosotros nos gusta más llamarlo el craving, ¿no? El craving es ese deseo irrefrenable por consumir, ese pico más alto, ¿no? Y eso tenemos que identificarlo. Y hay 2 tipos de craving, el craving consciente y el craving inconsciente. El consciente está claro, pues son ganas de consumir directas, tengo ganas de consumir, tengo ganas de beber, tengo ganas de drogarme, tengo ganas de jugar, lo tengo claro. Pero hay otras ganas de consumir que son indirectas y que yo tengo que ser consciente de ellas, como desidia, dejadez, malestar. Esos disparadores de la enfermedad que yo tengo que ponerle conciencia para anticiparme a la enfermedad, porque de eso va la recuperación, de ir anticipándote a esos disparadores. ¿Qué pasa cuando tienes un deseo de consumo? Pues lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes un deseo de consumo, que no pasa nada, tienes que normalizarlo. Soy adicto, pues es normal que esto me pueda pasar. Entonces, uno tiene que tener una serie de herramientas como la llamada, el grupo, la gratitud, una serie de herramientas que ahora luego las pondré para trabajarlas, y ya luego, por último, entender que las ganas de tomar tienen un principio y tienen un final. Y una vez que pase, sería bueno trabajar lo que me ha pasado, porque si sigo haciendo lo mismo, me acabará pasando lo mismo. Entonces tendré que ver realmente qué es lo que me está pasando. Seguimos. El grupo como herramienta de recuperación. Esto me gusta muchísimo porque yo, en mi caso particular, yo era de los que me gustaba ir al psicólogo, sentarme. Yo me sentaba, le mentía, le pagaba para mentirle, fíjate tú, ¿sabes? Es decir, yo me sentaba allí, le decía lo que quería escuchar, pero no me servía para nada. Yo cuando empiezo a ir al grupo, a mí empieza a despertar realmente la conciencia, ¿no? El grupo es una pasada, ¿no? Porque como bien he dicho antes, cuando yo llego al grupo ya empiezo a sentir de que ya no soy un bicho raro. Entonces desarrolla lo que es ese sentimiento de pertenencia. Es decir, como ya siento que ya no estoy solo, ¿no? Una de las características de esta enfermedad es el aislamiento. Y piensas, los que hemos pasado por la adicción, que somos bichos raros, somos únicos a los que nos pasa esto. Entonces, cuando tú llegas a un grupo donde hay personas que están pasando por lo mismo que tú, dices, ostras, que ya no soy tan bicho raro. Entonces, eso ya te ayuda muchísimo, ya no estás solo, fundamental. Aparte de eso, la identificación, es decir, el hecho de ver, compartir otras realidades hacen que yo pueda conocer mi propia historia. Una historia que yo no conocería si no fuera por los compartires detrás de otros compañeros. Luego, en esa primera etapa, pues bueno, vas teniendo lo que son referentes, personas que ya tienen un recorrido, y a mí me ayudó muchísimo el hecho de que había personas que llevaban, yo cuando escuchaba 5 años limpio, 5 años limpio, pero si yo no soy capaz de pasar 3 meses limpio. Pues yo llegaba y yo ya tenía admiración por ese que llevaba 5 años limpio, y decía, oye, ¿cómo lo has hecho? Y me decía, sigue viniendo al grupo, ¿no? Y pues yo voy a seguir viniendo, realmente, ¿no? Entonces, el hecho de que haya personas que se recuperan, generas una atracción que dices, oye, pues yo también voy a hacer lo que han hecho, porque ya empiezas a ver, te da esa esperanza de decir, si hay gente que lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo, ¿no? Luego también te vale como brújula, te vale también como termómetro, porque cuando estás en un grupo sabes regularte, ¿no? Y yo tengo un compañero que se llama Abel que dice, bueno, el grupo es como mi puesto de trabajo. Yo voy allí, es mi hora donde yo tengo que ir, y esto como me paga con los valores que me van dando, ¿no? En una segunda etapa, cuando ya llevan más tiempo, ¿qué es lo que te da el grupo? Sobre todo sabiduría. Empiezas a tomar mejores decisiones, empiezas a tener mejor autoestima, empiezas a tener fe, empiezas a creer que sí se puede. Y cuando ya llevas un poquito más de tiempo, en esos segundo, tercer año, y ya te has transformado un poco, entonces dices, oye, que yo puedo ayudar a otros, ¿no? Y donde se empiezan a formar asociaciones, empiezas a darte cuenta que puede llevar ese mensaje, ¿no? Y dices, oye, pues igual a lo mejor puedo ayudar a otros adictos, ¿no? A que pasen esto y a que puedan recuperarse, y ahí te vas convirtiendo en un instrumento al servicio de los demás. Y de paso, es importante seguir viniendo a los grupos, porque el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Por eso no se puede fallar a los grupos. Hay que seguir viniendo.
y ayudando a los demás, porque ¿sabes lo que pasa cuando tú no das lo que tienes? Que corres el riesgo de perderlo, de caer en el olvido, porque está la enfermedad del olvido. Yo tengo que seguir viviendo la enfermedad así, ayudar al recién llegado, acompañarle, a decirle, oye, estoy aquí, porque eso es lo que realmente nos salva de la recuperación. Por eso el grupo es la herramienta de la recuperación. Seguimos. Bueno, caja de herramientas para los momentos más difíciles de la recuperación. Esta, la del solo por hoy, herramienta de Narcóticos Anónimos, fundamental. Solo por hoy, pase lo que pase, yo no voy a consumir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú llegas a la recuperación y te dicen, es que lo tienes que dejar para toda la vida. Vivo. Llegas así, dices, toda la vida, todo esto, dice, vamos a trabajar desde el solo por hoy. Entonces, para una primera etapa, solo por hoy, pase lo que pase, no voy a consumir, 24 horas limpio. ¿Pero qué implica esta herramienta? Que yo todos los días tengo que renovar mi compromiso por la recuperación. Todos los días tengo que renovar mi exigencia. Eso implica que el partido lo puedo empezar perdiendo 0-3 o 0-10, con lo que tengo que hacer una serie de acciones por recuperarme. Y así no me olvido de dónde vengo. Todos los días tengo que llamar, tengo que escribir, tengo que meditar. Tengo que automatizar la recuperación de por vida. Esto es fundamental. Y es solo por hoy te ayuda, ¿no? Porque es una herramienta que todos los días te exige. Solo por hoy, solo por hoy. Y cuando tienes un día malo o un día regular, sabes que solo tienes que cumplir las 24 horas, que mañana será otro día. Muy buena esta herramienta. Seguimos. Gratitud. Adicto agradecido, nunca recaído. Esta la escuché yo cuando yo era recién llegado y yo siempre era diciendo gracias por gracias por esto, gracias por lo otro. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Hay que ver las cosas que nos vienen a la vida como regalos y no que nos pertenecen por derecho. No obstante, las personas más felices de este mundo son las personas agradecidas. Y no es porque tengan menos problemas, sino porque ponen foco realmente en lo que sí que tienen. Gracias por un día más, gracias por estar vivo. No obstante, cuando la gratitud entra por la puerta, la queja se va por la ventana. Seguimos. Llamada. La llamada de teléfono. Bueno, está buenísima. Siempre que empezamos en los grupos, la llamada es lo que más cuesta, porque la llamada implica tener que hablar con otros compañeros, esa incomodidad. Por eso es fundamental utilizar esta herramienta, porque es la que más te puede salvar la vida. Por eso, cuando empezamos la recuperación, tienes que llamar a los compañeros, porque si no llamas cuando estás bien, créeme que cuando estás mal no lo vas a hacer. Por eso la llamada es muy importante. Cuando te inicias en las asociaciones o en el grupo donde tú estés, llamar a los compañeros, aprender a pedir ayuda. Porque el mayor acto de amor que puede hacer uno por uno mismo es pedir ayuda. Esa es la gran dificultad, esa es la gran enseñanza. Y no vale esa enseñanza no es para cuando empieza la recuperación, es una enseñanza de por vida. Foto negativa. Bueno, la foto negativa hace referencia a las situaciones de dificultad que hemos vivido, esas fotos negras, como han compartido algunos compañeros que todos tenemos. Yo mando un trabajo que son 90 consecuencias, que es escribir todas las barbaridades que han pasado en nuestro consumo. Es decir, pues situaciones que se han dado con la fecha, lugar, el daño físico, emocional, si me han quitado el carnet de conducir, cómo me he sentido. Pues escribí así 90 situaciones para que se queden muy registradas. Y cuando yo tenga ganas de consumir y me venga lo bonito del consumo, pues darle y tirar para adelante y conectar con ese malestar, darle para adelante al botón para ver realmente dónde yo voy a acabar si yo acabo consumiendo. Y por último, la oración y la meditación, para cuando ya tienes más recorrido en la recuperación y has desarrollado esa dimensión espiritual, pues esa parte funciona muy bien. Vale, pues ahora seguimos con, las reservas. Esta palabra también la he puesto nueva, porque las reservas son como esas puertas abiertas. Cuando empiezas el proceso de recuperación, claro, tú no lo tienes todo tan claro, ¿no? Entonces, esas reservas son puertas abiertas al consumo, como por ejemplo, si yo soy alcohólico, quiero seguir bebiendo 0-0. Pues igual, ¿qué sentido tiene? O el que a lo mejor tiene adicción comportamental al juego y quiere tomar alcohol. Son esas reservas, son partes inconscientes que son puertas abiertas al día de mañana poder consumir. En las que, por ejemplo, si fallece un familiar, si te echan del trabajo, la más importante, las rupturas de pareja. Yo, con los años que yo llevo trabajando en esto, me he dado cuenta que las personas que recaen con años de recuperación por los desamores. Así que cuando vayáis a meter una relación de pareja, procurar que haya cierta estabilidad, procurar que estar preparados y cuidado, porque los desamores es donde las personas, yo me he dado cuenta que donde más recaídas. Siguiente, la recaída. ¿Qué pasa? Si esas reservas no se hacen conscientes y no se trabajan, al final pues puede ser que haya una recaída. Para mí hay 3 factores muy importantes en la recaída que nos pueden llevar, que son las 3 P's. La primera sería la P de la pereza, te empiezas a abandonar con los hábitos, deja de lavarte los dientes, dejas de levantarte una hora, dejas de comer bien.
La siguiente P sería la prepotencia de pensar de que ya me lo sé, cuando ya tienes más recorrido en el grupo, y ya llevas a lo mejor 5 o 6 meses y los grupos son muy iguales. ¿Qué me va a decir este que no sepa yo? Ya esa soberbia, esa arrogancia te empieza a trabar y claro, ya no empiezas a escuchar a los compañeros. Y la última P es la P de las prisas. Ya empiezo a llevar dinero, empiezo a ir a sitios que a lo mejor me pueden hacer daño o empiezo a querer correr con las etapas de la recuperación. A partir de ahí empiezo a desconectarme de mí, empiezo a no pedir ayuda, empiezo a dejar de ir al grupo, empiezo a compartir lo que me está pasando, a lo que he dicho antes, hasta que una mañana te levantas, vas a trabajar y trabajando resulta que se te gira la volante a la puerta del camello y dice, ¿cómo puede ser que yo esté aquí? Y cuando estás consumiendo, como ya empiezas a acumular mucho sentimiento de culpa, sigo consumiendo para tapar ese sentimiento de culpa y al final acabas destrozando tu vida. Por eso las recaídas, por desgracia, suelen ser muy peligrosas porque no recaes con poco, vuelves a consumir los mismos niveles de sustancia o de alcohol o de lo que sea. Y por eso puede ser un problema, porque si a lo mejor llevas 2, 3 o 4 años sin consumir, tu cuerpo ha perdido tolerancia. Importante. ¿Qué hacer cuando hay una recaída? Importante. Lo primero es parar de consumir, que parece fácil, pero no es tan fácil. Entonces, yo siempre digo, bueno, si ya has metido la pata, vale, has metido la pata, pero no metas el cuerpo entero. Has metido la pata, vale, sí, había un error, pero no lo metas todo para adentro, no te dejes ya llevar, no te dejes arrastrar por la enfermedad. Importante esto. Una vez que paras de consumir, luego te tienes que perdonar rápidamente. Porque ¿qué implica perdonarse? Pasar de culpa a responsabilidad. Entonces yo me tengo que hacer responsable. Entonces eso implica plantarte en el grupo, vencer el miedo y la vergüenza y volver a pedir ayuda. Oye, me ha pasado esto, he recaído, he consumido, me ha pasado esto, y compartirlo. Y este es el paso más difícil que hay con las recaídas, pero hay que hacerlo sí o sí porque te tienes que salvar la vida. Los grupos, yo siempre diría que los grupos no vamos a salvarnos la vida, no a quedar bien. Es en nuestro espacio de recuperación. Una vez que has pedido ayuda es importante que sí. Tendré que ver qué me ha pasado. Si estaba haciendo 2, pues tendré que hacer 3. Si estaba haciendo 3, tendré que hacer 4, que no puedes seguir haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Y hacer un trabajo personal con lo que me ha ido pasando. Bueno, vamos a seguir. ¿En qué consiste lo que son las fases de la intervención? Consiste en una reunión muy planificada con todo el entorno, familias, parejas, hijos de la persona que tiene la adicción, con el objetivo que la persona que tiene la adicción pues acabe pidiendo ayuda. Le llevamos a un fondo emocional donde no se culpa y no se avergüenza, no se juzga a esa persona. Se hace desde el amor. Entonces yo voy a compartir un poquito cómo serían los pasos rápidamente, pues si hay alguna familia que tiene algún familiar pasándose o está en negación todavía, estos serían los pasos a hacer, que lo ideal para esto es llamar a una persona, un profesional que se encargue de hacer esta intervención porque funciona de maravilla. Estas intervenciones sobre todo se hacen con el objetivo de que la persona no tenga que tocar fondo para recuperarse. La primera sería pedir ayuda. Este es el primer paso porque, claro, como he compartido antes, la familia también se tiene que derrotar, tiene que aceptar que tiene que haber una ayuda. Una vez que has pedido ayuda, el siguiente paso sería la recogida de datos, donde se valora un poco qué tipo de consumo hay, frecuencia, cómo es la situación, cómo es el contexto. La siguiente sería lo que es la planificación familiar. Y aquí se valora un poco el tipo de recurso que se va a utilizar, si es un recurso ambulatorio, una asociación, un centro, lo que se vaya a utilizar como recurso. Pero sobre todo los límites que se van a poner a la persona en el caso de que diga que no, que esta es la más importante. La siguiente sería desarrollar una estrategia de intervención. Aquí esto es lo más importante de la intervención porque aquí hay que hablar con todos los familiares y se tiene que hacer una psicoeducación con ellos, puesto que el día de la reunión se le va a dar 3 preguntas a los familiares, a todos los familiares, amigos, compañeros de trabajo. La primera es, ¿qué evidencias tienes tú de que la persona está consumiendo? Porque claro, a veces puede pasar que en el día de la reunión el adicto niegue su consumo. Pues bueno, hay que sacar todas esas evidencias. La siguiente pregunta, y para mí la más importante, y lo que va a hacer derrotar a una persona que tiene una adicción es que cada familiar le diga a la persona adicta cómo se siente de verlo consumir. Fundamental. Cuando un adicto ve que su consumo está destruyendo a todo su entorno, ahí empieza su derrota. Y la última pregunta sería, ¿qué esperanza tienes a partir de hoy que pase con tu recuperación? Con esas 3 preguntas, cada familiar luego las contestará en una reunión que se hace, pues fíjate, son 20 personas entre familiares y amigos, que por cada familiar que viene equivale a 3 o 4 terapeutas. Es una reunión muy potente. Entonces, primero se hace una reunión previa donde se practica la reunión con los familiares y ya luego se hace una ejecución de la reunión donde se habla desde el amor.
hay que desgastar a la persona que tiene la enfermedad, hablándole con él, con esas preguntas, se le habla, puede durar 3, 4, 5, 7 horas. Si la persona que tiene la adicción acepta la recuperación, se la acompaña al recurso, si es a la asociación, al centro o donde sea, y luego se le hace un seguimiento para ver cómo lo está llevando, para mantener las constantes vitales. Pero es que ahora voy con la pregunta mágica, ¿no? Javi, ¿qué pasa si la persona que tiene la adicción no quiere recuperarse? El mayor acto de amor que se puede hacer por una persona que tiene una adicción y no quiere recuperarse es dejarle caer. Y esto es lo más difícil de las adicciones. ¿Qué es lo que le empuja a una persona a recuperarse? La saturación de sufrimiento. Si una persona está cómoda, no se va a querer recuperar. La mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Fundamental esto. Por eso, los padres, pareja, familias, tienen que entender que hay que dejarle caer. Y eso hará que levante la mano, hará que se derroten y que pidan ayuda profesional. Y esto es fundamental. Yo ya llevo muchísimas intervenciones, muchísimas. Y mi día a día yo os puedo asegurar que cuando la familia se une, son capaces de dejar de abandonar su propia lucha personal, son capaces de hacer caso, son capaces de empoderarse para poner esos límites, esto funciona. Porque al final arrinconamos a la persona que tiene adicción, necesita vivir eso. Y si con eso no funciona, hay que entender que a un adicto o una adicta a veces pasa que incluso aunque tú le eches a tu hijo a la calle o a tu pareja lo dejes, puede ser que eso no le sirva o le quiten lo material, tampoco vale, pero que no le dejen de querer. Por eso hay que hacerle contacto cero. Y a partir de ahí donde empieza su proceso de verdad. Porque un adicto dice, bueno, me lo pueden quitar todo, pero que no le quiten el amor de su familia. A partir de ahí empezará su proceso. Para todo esto que estoy diciendo, hay que pedir ayuda, porque sostener todas estas emociones, sostener todo este proceso personal requiere de un acompañamiento de alguien que te vaya sosteniendo. Pero es importante que tengamos claro cómo es este camino. Porque por desgracia, y yo me incluyo, los adictos somos tercos, somos cabezones, porque encima somos orgullosos. Entonces nos cuesta. Tenemos que tocar ese fondo y por mucho que nos digan, entonces a la persona hay que empoderarla y hay que ser muy firme y hay que emprender esa batalla, porque si no emprendemos esa batalla nos acomodamos también nosotros y lo que hacemos es desarrollar lo que se llama la coadicción. Claro, como yo a veces siento que he conseguido que mi pareja esté 3 meses limpia, me creo que siempre lo voy a poder y ahí entro en esa lucha, en ese bucle donde me embarco en la locura y evidentemente pues, por eso es una enfermedad familiar. Importante pedir ayuda, importante poner límites, importante aceptar y entender que este es un proceso que va a ser difícil, pero si se ponen los límites, al final la persona se derrota, ¿vale? Bueno, yo voy a terminar ya este rato, esta conferencia, con 2 o 3 mensajes finales. El primer mensaje, sobre todo, para los adictos que estén sufriendo, que lo estén pasando mal, si es que hay alguno por aquí, es que llega un momento en la vida en el que hay que aterrizar y bajar de esa nube y poder pedir ayuda. Por muy mal que esté la situación, llega un momento en la vida en el que ya tienes que parar. De todo se puede salir. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. A mí me pasa muchas veces que me llegan y dicen, Javi, es que yo siento que no me merezco recuperarme por el daño que yo he hecho a la gente, ¿no? Y yo te digo que sí, te mereces porque eres una persona extraordinaria, te mereces todo lo mejor y te mereces recuperarte. Pero es importante que puedas pedir ayuda porque recuperarte es un acto de fe, es un acto de amor y es un acto de esperanza por tu parte. ¿Cuántos adictos tenemos aquí en la sala hoy? Pues la mitad de la sala por lo menos somos adictos, ¿no? Bueno, a vosotros sobre todo, un gran aplauso también para los adictos en recuperación, ¿no? Tenemos unos cuantos. Sobre todo, no se puede dejar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Básicamente, hay que recuperarse, hay que transformarse, hay que hacer un proceso de cambio y de transformación. Cada día de tu vida se tendría que publicar en un periódico como un ejemplo de vida. Importante. Y luego respetar las reglas de la recuperación. Y esto de las reglas de la recuperación insistiré muchísimo, y es que yo tengo que seguir haciendo caso a lo que me dicen. Y si me han dicho que no vayas allí, que no vayas a este sitio, no lo voy a hacer aunque yo sienta que pueda, porque ahí es donde yo empiezo a romper esas reglas y ahí es donde yo empiezo a dejar de hacer caso. Esto es fundamental porque por ahí es donde yo doy ese primer pasito a la recaída, ¿vale? Y bueno, ya por último, agradecidísimo de estar aquí hoy con todos vosotros. Como os he dicho antes, esta es mi última conferencia del año. Yo personalmente quiero deciros que tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría pasar. Un calvario para la familia, un calvario para los adictos.
para mí personalmente fue el gran desafío de mi vida, ¿no? Lo bueno que tienen tener un desafío es que hay un componente que es la superación. No es tanto lo que superas, sino la persona que te vas transformando tú, la persona que queda, ¿no? No obstante, la adicción es la única enfermedad que si tú te recuperas y haces un buen proceso, te quedas mucho mejor de lo que estabas. Una persona más humanizada, más responsable, con mejores valores. Por eso yo siempre diré, hay una frase por la que yo siempre termino que sé que muchos conocéis, ¿no? Que una vez recuperado, una vez transformado, os invito a que os convirtáis en un instrumento al servicio de los demás y podéis sobre todo terminar con esta frase que dice que algún día contará la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias de verdad por este debate de Startup Thinking. Ha sido una charla y una ponencia muy interesante en todos los sentidos, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Pues se nota que Javier sabe de lo que habla, lo ha vivido en primera persona, tiene fe en la recuperación de las personas adictas. Y el mensaje más importante es el adicto el que tiene que darse cuenta. Si el adicto no quiere, los demás no podemos hacer nada. Me ha parecido una ponencia maravillosa. Considero que la labor de Javier Ortiz son sumamente importantes. Este tipo de enfermedad cada vez va más y no tenemos la conciencia que deberíamos de tener. O sea que sí que es una labor impresionante la que están haciendo. Lo que más me ha gustado es precisamente eso, la pasión que le ponen y matizar que cuando hay una persona adicta, la familia también está enferma. Lo hace de una manera muy humana, muy práctica y muy sencilla, pero que nos atrapa a nivel emocional, muy recomendable para cualquier tipo de persona, ya sea profesional del mundo de las adicciones, enfermo o familiar. Es evidente que hay una situación latente, un problema de salud pública y que personas como Javier estén hablando de esto y estén ayudando tanto a los adictos como a las familias, nos ayuda de una manera increíble a sanar y a reconducirnos y a saber que hay esperanza en la vida y que mucho más nos espera adelante si seguimos por este camino.